Muy buenos días, muchachos. El motivo de nuestro video es platicar y trabajar sobre nuevamente los vectores. Yo sé que son complicados, pero vamos a trabajar sobre un método que se aplicó con los conocimientos anteriores y que hoy le podemos llamar, y tiene un nombre muy específico, y es el siguiente: vectores en descomposición rectangular y por método gráfico y analítico. Sí, ya sé, ustedes pusieron en esta cara. No entendieron nada de lo que les dije, pero es un tema que ya habíamos visto. Cuando tocábamos solamente un vector en el eje de las X y en el eje de las Y se establecía solamente uno. Pero resulta, muchachos, que esto se aplica ya para más elementos. Cuando tenemos 2 o 3 vectores, y esto nos ayuda a entender muchas cosas. El por qué tu primo se cayó cuando estaba jalando la piñata en diciembre, el cómo funciona la Spider Cam. ¿Queremos entender este concepto? Vamos a empezar con esto. El sujeto que tenemos aquí se llama Joshua William Reeds. Junto con Oliver Hasey, establecieron de manera separada un análisis de los factores vectoriales. Uno de ellos empezó a ocupar 2 cuadrantes y el otro implicó en un elemento cuadrático. O sea, tomó los números reales en 4 dimensiones, que es lo que conocemos como cuadrantes. Con ellos empezamos a determinar si un vector se puede descomponer en ciertos elementos. Y es que la descomposición vectorial en el sistema de vectores se puede sustituirse por otros equivalentes que contengan un número mayor o menor de vectores que el sistema considerado o considerará. Sí, muchachos, si un sistema es equivalente y tiene un mayor número de vectores, el procedimiento se llamará descomposición. Si este tipo de componentes tiene un número menor al procedimiento, se le considera composición vectorial. Y ustedes van a decir, ¿y esto con qué se come? Bueno, resulta, muchachos, que los componentes vectoriales los estamos plasmando en un plano cartesiano, eje de X, eje de Y. Y estos ejes van a afectar el proceso matemático dependiendo de dónde esté ubicado el vector. Ahorita lo vamos a ver con más claridad, pero hay que entender esto. Ellos lo plasman, la fuerza vectorial lo montamos en un plano cartesiano y hay 5 o 4 puntos que están impactando, empujando en diferentes direcciones y angulaturas un mismo objeto. Es como la Spider Cam del Estadio Azteca. En diferentes ángulos está siendo empujada o jalada por un cable. Esto es lo que estamos aplicando. Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es entender, nuestro primer paso es determinar los componentes horizontales y verticales de los vectores. Muchachos, ustedes aquí en este momento están viendo un dibujo. Quiero que le pongan pausa al video y me dibujen esto. O mientras seguimos hablando, voy a poner los valores de cada uno de los vectores. Fuerza 1 va a equivaler a 10. La fuerza 2 de este vector va a tener 7. La fuerza vectorial de este va a tener 4. La fuerza vectorial de este cuarto va a tener 9. Vamos a corregir este 2. Está más feo que yo y vamos a ponerle un 3. Ok. Nuestras fuerzas vectoriales ya tienen un valor. 10, 7, 4 y 9. ¿Qué estamos viendo, muchachos? Que además de eso, tenemos que ir analizando qué vector está tocando o impactando al eje de la Y y al eje de las X. ¿Por qué es importante? Porque posteriormente veremos qué tanto afecta esta situación a la forma. Y sí, muchachos, lo va a afectar bastante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si ustedes ven a está afectando o está impactando al eje de las X y al eje de la Y. A diferencia del B, que solamente, si lo ponemos en color verde, porque está en azul, sería completamente en el eje de las X. Entonces no está tocando a Y. ¿Qué pasa con los vectores que no tocan al contrario? Miren. Resulta que si yo tengo un vector que está en el eje de las Y, no podrá, aquí está, Y,
no podrá tocar a ningún vector o nunca será sumado con los vectores o la sumatoria vectorial del eje de las X. Pero si tenemos un vector que está en el eje de las X, este jamás podrá ser sumado por los factores o los vectores en el eje de la Y. No se van a tocar jamás, ni se van a pelar. Esta es una regla fundamental, muchachos, porque si no la aplicamos, vamos a tener errores en nuestro ejercicio. Recuerden, si su vector está en el eje de la Y, solamente va a trabajar con ese. Si nuestro vector está en el eje de las X, solamente va a trabajar con él. Con Y, ni de chiste. Y en el caso de la Y, ni de chiste va a trabajar con el eje de las X. Espero que esté claro. A continuación, vamos a ir con nuestro dibujo. Si no lo han terminado de dibujar, va a volver a aparecer. No se asusten. Nuevamente tenemos nuestro dibujo. Ya tenemos delimitado esta situación. Es un momento de brillar. Pueden pausar nuevamente el video para hacer el dibujo mientras esperamos. Yo voy a dibujar mientras los vectores y ya habrá un corte en el cual nos ayude a entender esto. Como ustedes ven, ya tenemos las fuerzas que cada uno equivale. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ya teniendo en cuenta que F1 es igual a 10 y va a estar con un ángulo de 50 grados, que F2 va a tener 7 y va a tener un ángulo de 0 grados, que F3 va a ser de 4 y va a tener un ángulo de 60 y F4, 9 y un ángulo de 70 grados. Es lo que estamos analizando. Y vamos a poner colores. ¿Qué va a estar en el eje de las X? Perfecto, perfecto, perfecto. Si está en el eje de las Y, en el eje de las Y, en el eje de las Y y en el eje de las Y. Aquí jamás va a tocarlo porque no está en esta posición. Estamos viendo que este vector que estoy rayando en estos momentos está afectado por esta línea y por esta línea. Ellas dos sí lo están afectando. Bueno, a continuación vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso es suma de componentes horizontales. Sí, muchachos, ahora nos vamos a partir en varios procesos. El primero de ellos, el segundo paso que tenemos que hacer es sumar los componentes horizontales. Y esto nos ayuda a entender que vamos a trabajar con únicamente la sumatoria en X. Y vamos a ver lo que dice. Es importante mencionar que cada componente horizontal se multiplicará por el coseno y que hay que tomar en cuenta que el lado derecho serán todos positivos. Así sea, el primer cuadrante y el cuarto cuadrante serán positivos. El segundo y el tercer cuadrante, donde esté nuestro vector, será negativo. La fórmula que está abajo, muchachos, nos ayuda a entender. Vamos a rayar tantito esto para que veamos solamente los valores. ¿Qué va a suceder? Nuestra fórmula es la siguiente. La sumatoria de X es igual a F1 de X por coseno del ángulo en A. Luego, si es positivo, le vamos a poner más fuerza 2 de X por coseno del ángulo en B. En este caso, yo voy a poner un valor negativo porque, muchachos, la fuerza 3 que debería de estar aquí, acuérdense que aquí teníamos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 4, fuerza 3 está de X, es negativo y va a calcular o se va a calcular por el coseno de la fuerza 3, que es 60 grados. F4, que también está en el tercer cuadrante, va a ser negativo y va a estar calculado o va a estar multiplicado por coseno de D, que es el ángulo de 70. Ahorita vamos a ocupar esta fórmula aplicándola en ese contexto. Nosotros tenemos aquí nuestro trabajo. Sabemos que nuestras fuerzas 1, 2, 3 y 4 tienen los siguientes valores: 10, 7, 4 y 9. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a repetir la fórmula. Si no se la aprendieron, recuerden que es la sumatoria de X es igual a F1 de X por coseno de A. Luego, si es positivo, fuerza 2 de X por coseno de B. Y así sucesivamente. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues nosotros vamos a poner esa fórmula con los valores que tenemos. X es igual a, ¿cuánto vale nuestra F1? Pues vale 10. 10 por coseno de
50. Vamos a poner el signo positivo y vamos a hacer lo siguiente. F2 que vale 7 por coseno del ángulo de B, que vale 0. Vamos a poner nuestro signo negativo y le voy a poner 4 por coseno de 60. Y menos, lo voy a poner aquí abajito, muchachos, disculpen, no me dio tiempo de espacio y no quiero escribir más chiquito. Menos 9 por coseno de 70. ¿Qué pasó, muchachos? Pues resulta que ustedes se dieron cuenta, le puse, el signo positivo, el signo negativo y el signo negativo a estos apartados porque estuvieron en sus diferentes cuadrantes. En este momento pueden ustedes detener el video, en cualquier momento pueden detener el video para ir siguiendo los pasos. Yo puedo ir muy rápido por la edición o por apurarme para grabar este video. Bueno, ya tenemos la suma. ¿Qué vamos a hacer? Pues la sumatoria de los valores. En unos momentos va a aparecer, ustedes pueden ponerle pausa para comparar sus resultados, por favor. Porque cuando terminemos la clase yo ya debo de ver en pantalla, en sus libretas, ese ejercicio. ¿Estamos? Ustedes pueden pausarlo. Entonces vamos a dar los resultados. Muchachos, a continuación ya vieron lo que resulta de multiplicar 10 por el coseno de 50 nos da 6.427. Lo multiplicado por 7 por coseno de 0 nos da 7. Lo que nos da 4 por coseno de 60 nos da 2. Y lo multiplicado por 9 por coseno de 70 nos da la fabulosa cantidad de 3.78. Lo que vamos a hacer a continuación es sumar los valores. Sabemos perfectamente que la sumatoria de x nos da un total de 8.349. Puede ser 350. Hasta ahí ya hicimos nuestro primer paso. ¿Qué está sucediendo? Lo que hice fue sumar todas las fuerzas vectoriales en el eje de las x y nos dio este valor, el que está aquí abajito. A continuación, vamos a ver el siguiente procedimiento. Lo que vamos a hacer, muchachos, es ahora sumar los componentes vectoriales en el eje de la y de la forma vertical. ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a trabajar, si ustedes lo ven en pantalla, vamos a trabajar con seno. El eje de la y trabaja con la función seno. Y hay que tomar en cuenta estos elementos. Los lados superiores se toman de manera positiva y los lados inferiores se toman como negativos. Entonces, cambia muy diferente a la posición en la que estaban con el eje con respecto al eje de las x. Ahora, aquí está nuestra fórmula. Sumatoria de y es igual a f de 1 de y por seno de a más fuerza 2 de y por seno de b más, en este caso, sería, dependiendo si está nuestro valor más o menos, f3 y así sucesivamente, muchachos. ¿Cuál es la diferencia? Que este ya está trabajando con el eje de la y. Sí, muchachos, podrá ser raro, pero aquí lo que vamos a ocupar es seno. Y lo que vamos a calcular a continuación es en la otra parte. Ya lo hicimos con x, ahora hay que hacerlo con y. Recordemos que A tiene un ángulo, bueno, su fuerza, o F1, vamos a llamarlo, equivale a 10. Y tiene un ángulo de 50 grados. B es una fuerza 2, tiene 7 y tiene 0 ángulos. C, que es F3, tiene una fuerza de 4
y un ángulo de 60. Y D, que es fuerza 4, tiene 9 y 70. A continuación, lo que vamos a hacer es cambiar los valores de nuestra fórmula anterior, que era la sumatoria de Y es igual a F1 de Y por seno de A, más fuerza 2 de Y por seno de B. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Es lo que vamos a ir haciendo. El signo positivo y negativo dependerá de dónde están nuestras fuerzas. Si todas nuestras fuerzas se metieron en el eje en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, todas van a ser positivas. Pero en este caso, como la vida no siempre es fácil, así que tenemos algunos vectores que están en el lado negativo. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Sumatoria de Y es igual a la fuerza en A. Antes de empezar, recordemos que si ustedes quieren jugar al macho de decir, profe, yo voy a poner seno en esta, voy a integrar a esto, al eje del 7, lo voy a integrar al eje de la Y con seno. No se va a poder, porque recuerden que seno multiplicado por 0 es 0, entonces automáticamente lo único que les va a provocar es un relajo. Entonces por eso no se anota. Por eso siempre se respeta la regla de que si estamos en Y, jamás podremos tocar al eje de las X. Quien esté en ese eje no podrá ser tocado. Como no tiene una comparación con eje de Y, nunca se va a poder tocar. Entonces significa que F2 va a ser más ignorado. Ahora, vamos a continuar. Y lo vamos a anotar con la siguiente fórmula. 10, entre paréntesis, seno de 50. Aquí les voy a poner una cosa, pero voy a dejar el signo. ¿Por qué lo dejo el signo? Porque me va a convenir para este momento. F2 no sirve de nada, pero sí su signo. Por seno de 60. Más, y voy a poner aquí abajito la operación. Negativo, tenemos que meterlo negativo. Menos 9 por seno de 70. Pueden pausar el video para seguir escribiendo. Saben que lo pueden pausar en el momento en que ustedes consideren. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues ahorita yo en estos momentos voy a poner los valores. Van a aparecer mágicamente. Como ustedes ven, muchachos, ya aparecieron. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vimos que la suma o el resultado de 10 por seno de 50 nos dio 7.660. La suma o el resultado de 4 por seno de 60 nos dio 3.464. El resultado de 9 por seno de 70 nos dio 8.457. ¿Qué vamos a hacer? Pues sumar todo este valor y nos da este valor, 2.667. ¿Vale? Entonces, este es nuestro resultado en el eje de las Y. Como vemos, se está moviendo este proceso. Ya tenemos el resultado de Y y tenemos el resultado de X. Y ahorita van a decir, ¿y ya acabamos? No. Tenemos que sacar un cuadrante. ¿Se acuerdan que se llamaba el tema? Es descomposición rectangular. Me falta, ya los descompusimos. El eje de las Y y el eje de las X fue la descomposición. Ahora, rectangular de vectores por método gráfico. Lo que estamos haciendo es analizar estos dos puntos, los hemos concentrado en un solo triángulo. Ahorita a continuación se los explico. Cuarto y quinto paso, mejor dicho. Vamos a empezar. Vamos a pasar con el cuarto paso. Analítico, la magnitud resultante que se utiliza en el teorema de Pitágoras, que significa raíz es igual, o resultado es igual a la raíz de la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Entonces lo vamos a hacer. Ya tenemos nuestros valores. Vamos a ocupar mi fórmula
la raíz cuadrada, la sumatoria de x, que lo escribo, ya lo saben, al cuadrado. ¿Cuánto? Pues sencillo, voy a poner el siguiente proceso. Recuerden, muchachos, jerarquía de operaciones primero, todo primero elevado al cuadrado y después lo sumamos. ¿Cuánto nos dio? Pues nos dio este resultado. Este resultado se va a sumar. ¿Y cuánto da? Nos dio este resultado. Bueno, pues este resultado lo vamos a meter a raíz y nos da el resultado de 8.764. Y van a decir, bueno, profe, ok, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, en este punto, muchachos, estamos sabiendo cómo se está descomponiendo nuestro triángulo. Acá vamos a ver nuestro vector resultante, nuestro eje de las y nuestro eje de las x. Vamos a imaginarnos, muchachos, que en este plano cartesiano, que en esta descomposición de vectores y composición de vectores, estamos teniendo la necesidad de convertir todo esto en un solo triángulo, con el concepto de entender mucho mejor cómo impacta la fuerza que aplicamos sobre estos vectores. Y ustedes van a decir, pues no entiendo nada. Bueno, pues ahorita vamos a poner un triangulito que se vea coqueto y vamos a ponerle los valores. Les presento a su amigo el triángulo. ¿Qué pasó? El resultante que acabamos de sacar, que es 8.76, se va a colocar en este lado. Estamos en un plano cartesiano, muchachos, y este lo hice muy gordo, muy distorsionado, pero vamos a ponerle el valor. Si este estaba en el eje de las x y este en la y, el de las x lo vamos a modificar para que se vea más o menos como debería de estar trazado. Ahora sí, vamos a borrar todo para que se vea más coqueto. En nuestro eje de la sumatoria de x nos dio el valor de 8.349. La sumatoria de y nos dio 2.667. Y el resultante, por el teorema de Pitágoras que acabamos de hacer, nos dio 8.76. Ya con estos valores, muchachos, necesitamos saber el ángulo de inclinación de los vectores, que era este punto, el paso número 5. El ángulo determinado por θ cuando se agarra a tangente de la sumatoria de y contra la sumatoria de x con respecto al eje de las x. ¿Qué estamos tomando? Estamos haciendo un triángulo en el cual tomamos ya un resultante, ya tenemos la hipotenusa, que es el resultante, ya tenemos el eje de las x, tenemos el eje de la y, pero no sabemos en qué ángulo se está aplicando este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar el ángulo de la siguiente forma. Vamos a ocupar la fórmula de θ es igual a tangente de menos 1 por la sumatoria, odio escribir este símbolo, por la sumatoria de y entre la sumatoria de x. Todo este valor, vamos a escribirlo más bonito. Ya sé, muchachos, ustedes van a decir, no se puede, pero ya se ve mucho mejor. Lo vamos a aplicar con nuestros datos. Tangente de menos 1 de 2.667 entre 8.349. Todo esto lo vamos a multiplicar. El valor de tangente de menos 1, tenemos este valor. La división de 2.667 entre 8.349 nos da, bueno, a 319, lo que tenemos que hacer es apretar Shift en nuestra calculadora, apretar tangente de menos 1 y anotar este valor, 0.319. Cerramos e igual nos da el ángulo de 17.69. Esto significa que el ángulo que está aquí respecto al eje de la y x es 17.69. Y con eso terminamos todo. De todas maneras, muchachos, ahorita que yo pueda terminar con la clase
con la otra actividad, me voy a juntar con ustedes y vamos a repetir esto. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya que vieron este video y no sé ni cuánto duró, lo que van a hacer ustedes va a ser lo siguiente. Van a hacer este ejercicio con el mismo procedimiento. Van a estar en la Classroom y ustedes se van a poder conectar y yo podré ya tener este resultado para compararlo con ustedes y guiarlos. Si no hay más por el momento, espero que les guste este video. No se preocupen, de todas maneras, ahorita lo vamos a ver en clase. Cuídense mucho y los veo hasta la próxima. Bye.